Me llamo Carlos García Belmar, nací en Belmez, Córdoba, el 5 de mayo de 1943 y por tanto tengo 83 años dentro de un par de meses. Mis padres se llamaban Carlos y Estrella, vivíamos en el pueblo, en Belmez, en Córdoba. Tenía dos hermanos, un hermano que ya murió el pobre, José Luis, y una hermana, Estrelli, que vive todavía aquí y ahora está trasladada aquí en Córdoba. Pues tenía los amigos que vivían cerca de casa, que vivíamos en la calle Córdoba, en el pueblo, en Belmez. 3, 4 amigos íntimos que sí hemos continuado, bueno, ya algunos de ellos ya han muerto, los pobres. Y nuestros juegos principales eran fundamentalmente fútbol, los bolindres, las canicas, la billarda. Esos son juegos ahora que los jóvenes de ahora y los niños de ahora no los conocen, o prácticamente no los conocen. Los bolindres es lo que llaman canicas, que nosotros le llamamos bolindres. Respecto de estudios, como ya he dicho antes, la escuela primaria la hice en el pueblo, en una escuela nacional. En la época vivía Franco, era la época de la dictadura y por tanto retratos de Franco en la escuela, con himnos patrióticos, hacíamos himnos patrióticos como el Cara al Sol y himnos de esta clase. Guardo muy buen recuerdo de mi maestro, don Manuel Canalejo, que era una bellísima persona. Y como he dicho ya antes, a partir de las asignaturas que teníamos eran las normales, eran geografía, historia, matemática, literatura, algo de física, no recuerdo muy bien la física, ciencias naturales, todo eso lo leíamos en una enciclopedia, llamábamos enciclopedia, estaba todo resumido en la enciclopedia. Pues siempre, por influencia quizás familiar, siempre hemos estado hablando de ingeniería, siempre en casa. A mí, que me gusta mucho el campo y me gustan mucho los animales, mi primera opción era hacerme ingeniero de montes. Pero viendo las posibilidades y viendo que iba en el futuro, las distintas posibilidades que tenían las carreras, me decanté por ingeniería industrial y me fui a Madrid a hacer en la Escuela Técnica Superior de Madrid la carrera de ingeniería industrial. Terminé en el año 67, 1967, y empecé a trabajar en la escuela, en una fábrica que hay en Córdoba, que ya prácticamente no existe, que era la electromecánica, la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas. Respecto a mi familia, pues conocí a mi mujer porque nos presentó una amiga común en Córdoba. Nos hicimos novios en el año 62. Nos casamos en agosto del 1969. Yo estaba trabajando, por supuesto, aquí en la electromecánica y vivíamos y nos dieron una casa. Había un barrio en la fábrica de la electromecánica, había un barrio que se llamaba Barrio de los Ingenieros, donde vivían los ingenieros de la fábrica, tenían allí vivienda, porque era una de las características que entraba dentro del contrato que se hacía con la fábrica. Estuvimos viviendo allí, tuvimos a nuestra primera hija en agosto del 71 y una segunda en diciembre del año 73. Con relación a la guerra civil no la viví, porque nací en el año 43, ya la guerra terminó en el 39. Por tanto, no puedo tener muchos recuerdos de ella. Lo que tengo de recuerdos son lo que nos contaba nuestra familia, nuestros padres. Mi padre estuvo en el frente y la verdad que fue una época, por lo que sé y por lo que me contaron, una época muy desagradable, que no me gustaría que se volviese a repetir, sobre todo por la gente joven, por mis nietos, por mis hijos. Fue una época muy desagradable, muy desagradable, muy desagradable. Y después, en la posguerra, hubo una época cuando yo nací hasta el año
más bien hacia los años 60 ya. Por España vivíamos, la verdad es que nosotros no vivíamos mal, gracias a Dios no vivíamos mal, porque teníamos un negocio, mi padre tenía un negocio, pero había mucha escasez por todo. La posguerra fue muy dura también para los niños y los jóvenes de mi edad en aquella época. Pues continuando un poco con lo que he dicho antes, el franquismo lo vivimos hasta el año 75, que murió Franco. ¿Qué puedo decir del franquismo? Pues que tiene sus luces y sus sombras. Fundamentalmente es una dictadura y por tanto una dictadura siempre tiene inconvenientes, la verdad. Porque lo fundamental de una dictadura es la falta de libertad y no te podía significar por nada, con ninguna idea política en absoluto, no podía significarte, no podía estar en agrupaciones, no podía estar... Era una vibración total de libertad, una cosa que no gusta, vamos, que no quiero para nadie. Unos lo sufrieron más, otros lo sufrieron menos, dependiendo un poco de cómo se significaran. Era tan horrible que incluso las asambleas o las concentraciones que de estudiantes hacíamos, incluso las que eran un poco a favor del régimen, incluso eso no estaba permitido. O sea, yo tuve una concentración en la Universidad de Sevilla en la época en que me acuerdo se llamaba el embajador Logendio, que era el embajador de España en Cuba, que salió a replicarle a Fidel Castro, se metió con España, se metió con Franco horriblemente, y el embajador Logendio fue a enfrentarse con Fidel Castro, a decirle que lo que estaba diciendo era una enormidad y que no, fundamentalmente enfrentarse defendiendo el régimen nuestro. ¿Se puede decir que era todo malo? Pues hubo una época hasta los años desde que terminó la guerra, desde el 39 hasta el 43, en que vivíamos totalmente aislados. No quisieron ninguna nación ayudarnos, nos veía como unos amigos, como uno del fascismo italiano y del nazismo hitleriano, aunque no participamos después en la Segunda Guerra Mundial, cosa que gracias a Dios que no participamos, pero las simpatías de Franco eran con Hitler y eran con Mussolini, y eso no lo soportaron, vamos, no lo vieron bien las potencias extranjeras, y así que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial nos hicieron un boicot imponente, España se tuvo que apañar con la producción propia, no salía al exterior, no había mercados exteriores, y fue unos años muy duros de la posguerra, muy duros. Estados Unidos, en la Guerra Fría, empezó la Guerra Fría en esos años, y para contrarrestar el poder de Rusia y contraponerlo, vio que España era una nación estratégica para montar unas bases militares norteamericanas, y hubo un convenio con Franco en donde a partir de ahí ya hubo un acuerdo económico y militar, con lo cual la cosa ya se relajó un poco. Ya Estados Unidos nos apoyó para entrar, para que otras naciones nos reconocieran, y aquello empezó ya a cambiar. Montaron 4 bases militares en Rota, en Morón, que existen todavía, otra en Zaragoza y otra, no sé, no me acuerdo exactamente dónde fue. Y eso cambió el panorama. Hay que decir también que España, precisamente por esa simpatía, entre comillas, que se tenían con los gobiernos alemán e italiano, no participamos en un plan que hubo que se llamaba Plan Marshall, en donde Estados Unidos libró miles y miles y miles de millones de dólares para reconstruir todo lo que era Europa, pero España se quedó fuera. También decir que en esta época Franco, a pesar de ser una dictadura, pues tenía cierta sensatez y se rodeó de personas de mucha valía, de muchísima valía, técnicos y de leyes, de abogados, fundamentalmente,
que eran los que empezaron a hacer un progreso. O sea, hubo entre las luces que se podían decir en la dictadura, pues tuvo en la infraestructura, naturalmente, todo con capital que nos mandaba, y se hicieron un plan de embalse, de regadío y de energía hidroeléctrica, que ahora mismo no se construyen una cantidad impresionante de embalses. En esa época, como ya digo, España empezó a desarrollarse, empezó a crecer, empezó a industrializarse. La pena fue que fue en las provincias y en las regiones fundamentalmente industriales, y bajo mi punto de vista andaluz se tenía que haber derivado un poco todas esas ayudas y todas esas industrializaciones a Andalucía, porque Andalucía siguió y sigue, a mi manera de ver, un poco retrasada en cuanto a industrialización. Y siguiendo con la historia, pues en el año 75 murió el dictador Francisco Franco, y yo creo que hemos tenido un paso de dictadura a democracia, lo que llamamos la transición, que fue modélica en el mundo entero. Incluso yo creo que he oído que se estudia eso en distintas facultades políticas, se estudia ese hecho porque fue impresionante. Todo el mundo cedió, todo el mundo tuvo que sacrificarse para quitar el régimen que creó Franco de partido único, y viniesen todos los partidos políticos y fuesen todos totalmente legalizados. El primer presidente de esta democracia fue Adolfo Suárez, elegido por el rey, y por Torcuato Fernández Miranda, que era donde se apoyaba el rey en todas sus decisiones, o uno de los principales asesores del rey. Y fue una elección magnífica porque fue un hombre político magnífico. No tuvo mucha continuidad, porque la UCD, que era su partido político, era una conjunción de partidos de derecha, todo de su padre y de su madre, con distintas visiones. Estaban los demócratas cristianos, estaban ciertos falangistas que pertenecieron al partido de Falange, en fin, había una amalgama de partidos de derecha que fue muy difícil conjuntarlo, y al final tuvo que dimitir. Después de Adolfo Suárez vino Calvo Sotelo, y precisamente en la elección de Calvo Sotelo, cuando se iba a investir Calvo Sotelo en las Cortes, fue cuando ocurrió el golpe de estado de Tejero. Es complejo, no es solamente que entrase el teniente coronel Tejero con la pistola en la mano y una serie de guardias civiles y secuestrase al Congreso y quisiera imponer un gobierno militar. El golpe militar de Tejero, que salió distinto de lo que se creía, no estaba planteado tal como lo planteó Tejero. Después hemos sabido, y se ha revelado, por secretos que había, por papeles secretos que lo han puesto a la luz pública, que había un plan organizado de hacer un gobierno mediante una moción de censura, entre comillas, un gobierno que conjuntaba a toda una serie de líderes políticos de distintos partidos para hacer un gobierno de concentración, en donde el general Armada iba a ser el presidente. Gracias a Dios que teníamos un rey, que es Juan Carlos I, que por supuesto está ahora mismo muy censurado, más que nada por su vida particular, pero con aquella época fue el artífice de que aquello no llegase a más y nos tuviésemos otra vez en una guerra civil y otra vez pegándonos los hermanos unos con otros. Y siguiendo hablando de la democracia, en mi opinión y en mi humilde opinión, eran unos políticos magníficos, buscando fundamentalmente el bien de España, en lo que ahora, bajo mi punto de vista, no se ve tanto. Parece ser que España está hecho de unos reinos de taifa, que cada uno va a su
a su bien, sin pensar en el bien común. Posiblemente, no sé, pero a lo mejor no tienen potencial como para trabajar, porque muchos de ellos no han trabajado en la vida, en una industria privada ni en una industria pública. Directamente entran en las juventudes del partido y directamente se van sin haber visto y sin tener experiencia ninguna laboral. En fin, es una situación que, bajo mi punto de vista, a mí no me gusta particularmente. Hubo una época, y tengo que decirlo, que para mí nefasta, cuando entró el presidente Zapatero, que todo lo que se había conseguido en la transición con los políticos de la talla que había en aquella época para restañar antiguas heridas y que todo el mundo hizo su sacrificio cediendo, creo que Zapatero fue nefasto en ese aspecto, volvió otra vez al odio, volvió otra vez a sacar las controversias y los enfrentamientos entre nacionales, entre de derecha y de izquierda. Hizo una ley de memoria histórica que, en mi opinión, no debería de haberse hecho. Por supuesto, comprendo los sentimientos de la gente que sufrió en la guerra civil, pero hay que decir tanto de un bando como otro. En todas las familias, tanto de izquierdas como de derechas, hubo sacrificio, hubo desgracia, mataron a muchas familias, tanto del bando de izquierdas como de derechas, pero parece ser que eso se olvidó o se intentó olvidar en la transición con los políticos que había, y parece ser o en mi opinión, otra vez ha resucitado esos enfrentamientos, con lo cual no le viene nada bien a España. A los jóvenes, ¿qué le diría? Pues le diría fundamentalmente que tengan curiosidad, que no se limiten a estancarse con lo que han aprendido, que continúen leyendo e informándose, que ahí está su futuro. Le diría también que fundamentalmente hay una virtud que cualquier persona tiene que tener, que es la honestidad, que sean honestos consigo mismos, con lo que creen, que no mientan. El mentir es el vicio más grande que hay, el pecado más grande que hay, que sean consecuentes con sus responsabilidades, sean muy responsables, hagan deporte, que vivan felices, que sean solidarios con los compañeros, con los demás, que respeten las ideas de cada uno, que sean críticos, pero críticos constructivos, que piense bien a la hora de decidir, tanto en política como en cualquier situación de la vida. Piensen bien, reflexionen bien y actúen de acuerdo con sus sentimientos, que tengan valores, que sean respetuosos con sus semejantes, en fin. Y sobre todo eso, que se cuiden de salud, que hagan mucho deporte y que compaginen con los estudios. Y sobre todo que se preparen fundamentalmente. Van a tener un futuro difícil, de mucha competencia, y van a triunfar los que estén mejor preparados.